El pasado 11 de abril fueron liberadas órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en contra del empresario Kamel Nasif y en contra de quien en su momento fue titular de la Policía Judicial en el estado de Puebla, Adolfo Caram, por el delito de tortura a la periodista Lidia Cacho por aquel escándalo del Gober Precioso ocurrido en el año 2005. ¿Se acuerda usted de esa historia? El documento, es decir, la orden de aprehensión, fue emitida por un tribunal ubicado en el estado de Quintana Roo, donde se llevó a cabo una detención extrajudicial de la periodista Lidia Cacho en aquel momento, cuando el empresario Kamel Nasif le pide como favor a su amigo, el gobernador Mario Marín Torres, en aquella época, que lo ayude a aprender a Lidia Cacho porque él la había denunciado por difamación. La orden de detención se da tras presentarse un recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación contra la negativa de liberar la orden el 26 de noviembre del año 2018. Así es que hoy lo que hace la justicia federal es dictarle, bueno, justamente desde Quintana Roo, la orden de aprehensión a Mario Marín Torres, a Kamel Nasif Borge y a Adolfo Caram, en un escándalo ocurrido en el año 2005, que prácticamente 14 años después sigue existiendo. Ayer la periodista Lidia Cacho, a través de sus redes sociales, pidió justicia. Mi nombre es Lidia Cacho, soy periodista y defensora de los derechos humanos. En el año 2005 publiqué el libro Los demonios del Edén. Por ello, fui detenida arbitrariamente, torturada y encarcelada por documentar a una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales. Desde hace 13 años me defiendo en los tribunales contra mis torturadores y los autores intelectuales de los crímenes que cometieron en mi contra. El 31 de julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano. Esta resolución exige al gobierno la reparación del daño integral y el reconocimiento de los crímenes que se cometieron en mi contra. El último día del gobierno de Enrique Peña Nieto, fui puesta bajo custodia de escoltas armados y se me entregó este chaleco antibalas, reconociendo que mi vida está en riesgo por la falta de impartición de justicia. Parte del mensaje que emite la periodista Lidia Cacho, que inicia una cruzada mundial para recabar firmas que obliguen al gobierno de este país a actuar de manera contundente contra quienes vulneran de forma sexual los derechos de las niñas y de los niños. Lidia Cacho es una activista contra la pederastia y bueno, pues de esta manera se reactiva, es decir, con esta determinación de la justicia, se reactiva su lucha. ¿Dónde está Mario Marín? No se sabe, tampoco de Adolfo Caram, tampoco del empresario Kamel Nasif Borge. Extraoficialmente se sabe que estarían amparados. Ayer habló sobre este tema el candidato al gobierno del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa. Lo hizo porque un par de días antes el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, había dicho que la liberación de esta orden de aprehensión era un acto en contra de su campaña política. Y Barbosa abordó el tema diciendo que más bien un delito como la tortura es un delito que no prescribe. Quedé sorprendido cuando apareció esa orden de aprehensión. Créeme que cuando alguien dijo que estaba prescrito, no tomaron en cuenta que las violaciones graves a derechos humanos son imprescriptibles, y más cuando son en cumplimiento a una recomendación de un organismo internacional de derechos humanos. Entonces, ahí está la ley. Ahí está la ley. ¿Cómo es que Mario Marín empieza a aparecer públicamente? ¿Será que ya sabía que venía eso? Y quiso empezar a aparecer públicamente para un poco apostar a que no pasara nada. De hecho,
fue el último día de marzo, cuando comenzaron las campañas políticas, cuando Mario Marín Torres apareció públicamente en el acto de inicio de campaña del candidato del PRI al gobierno del estado de Puebla. En aquel momento, los reporteros se acercaron a él y lo cuestionaron sobre el tema, sobre el caso Lidia Cacho. Marín dijo que era cosa juzgada y que no temía. Esto sucedió hace apenas 18 días. Es un asunto juzgado desde el 2008. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos exoneró después de 2 años de investigación, de tal manera que creo que ese asunto ya debe olvidarse, ya es cosa juzgada y yo no creo que afecte a la campaña del candidato. En unos cuantos días cambiaron las cosas y hoy hay una orden de aprehensión. Cierto, todo indicaría que hay un amparo también de por medio, pero hay una orden de aprehensión por algo que no prescribe, que ocurrió hace ya prácticamente 14 años y que nuevamente hoy, 14 años después, vuelve a ponerse fresco, muy fresco este tema.